Gracias, Anita. Vamos a orar primero, antes de empezar todo. Señor mi Dios, gracias por esta tarde, Señor, que nos hemos podido comunicar a través de Zoom, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, a través de Dina. Te pido que te quedes con nosotras, Señor, que puedan seguir conectándose más hermanas, Señor, pero sabemos bien que hay otras reuniones que también tienen que participar, Señor. Te pido que te quedes con nosotras, Señor, y que podamos aprender más de tu palabra y poderla compartir con otras hermanas, Señor. Te pido todo esto en nombre del Señor Jesús. Amén. Me gustaría saber si alguna hermana nos pueda dirigir con una alabanza, por favor. Si gusta yo, hermanita, la hermana Olga. Gracias, Lidia. Cantemos Sí, con Lidia. una nomás, ¿verdad? Puede ser una o dos, o una y otra hermanita puede cantar otra alabanza. Vaya, hermanita. Bueno, ya, hermanita. Espérenme, voy a ver si no está apagado mi micrófono. Vaya. No, el micrófono no está apagado. Sí, la alabanza se llama Comprado con Sangre. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca lo puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Amén, hermanita. Gracias, Lidia. Bueno. ¿Alguna otra hermanita que le gustaría cantar una alabanza? Sí, yo, Fernandita. Ahí veo yo a Ginger tomando agüita para cantar una alabanza. Sí, mi hermana. Vamos a cantar una canción porque está mi corazón contento. Mi corazón contento está, mi corazón contento está porque el Señor ya me salvó. Mi corazón contento está, mi corazón contento está porque el Señor ya me salvó. Oh, qué feliz, siente el alma con Jesús cuando hay gozo. Oh, qué feliz, se siente el alma con Jesús por la paz y el gozo que me da. Mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Oh, qué feliz, se siente el alma con Jesús por la paz que ningún otro puede dar. Oh, qué feliz se siente así el alma con Jesús, con la paz que nadie la puede dar. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a escuchar a nuestra hermana Dina, que nos tiene un mensaje para hoy. Amén, Amelia, ya que te veo ahora,
Me gustaría que si pudiese orar por Dina, por la palabra que vamos a escuchar. Claro que sí. Buenas tardes, hermanitas. Que me las bendiga. Las invito a orar. Oremos. Dios, Padre amado y eterno, gracias por la oportunidad de regalarnos un día más de vida, Señor. Te agradecemos, Señor, por permitirnos estar en este momento reunidas para escuchar tu santa palabra. Te pido que bendigas a la hermana Dina. Sé tú hablando a través del Espíritu Santo, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que podamos poner en práctica esta palabra que ella nos va a compartir, Padre amado. Pon en ella también palabras fáciles de entender, Señor, y que tú seas bendiciendo todo lo que hagamos en este momento, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Amén. Dina, es todo tu tiempo Ok, para que nos hermanita. des el mensaje. Sí, gracias, hermanas. Gracias a Dios primeramente por permitirme la bendición de estar acá con ustedes y agradecer también a mi hermana Anita por la invitación y también a cada una de ustedes por haber dejado todos sus quehaceres y estar acá pues para edificarnos en este tema que pues he preparado con mucho amor para que aprendamos aunque sea un poquito, porque creo que esa es la idea, ¿verdad? Que de cada mensaje que nosotros oímos, aprendamos aunque sea un versículo y que lo tratemos de memorizar y practicar lo que él dice. Bueno, yo soy salvadoreña, vivo también acá en El Salvador. Tengo 30 años de ser cristiana. Me bauticé a los 26 años. Tengo 2 hijos. Tengo una hija de 28 años, perdón, que empecé al revés. Tengo un hijo que tiene 30 años. Ambos viven acá con nosotros en el matrimonio. Mi esposo, Hilbert Santillana. Mi nombre es María Dina Rivera de Santillana, conocida como Dina Rivera o Dina Santillana. Ambos nombres siempre, solo que ya en la Dina me quitan la G, pero sí mi nombre es Dina. Como ustedes me gusten llamar, Dina o Dina, pues para mí es igual. Vamos a estudiar este tema, como les dije. Quiero saber si ya escucharon el tema el cual vamos a estar meditando. Pero se lo voy a decir, reconociendo a Dios y a Jesucristo en nuestra vida. Basado ahí en Proverbios en el capítulo 3, el versículo 1, el versículo 2, el versículo 5 y el versículo 6. En esos versículos vamos a estar viendo que son como los textos bases y de ahí vamos a ir a los contextos. Leamos el texto. Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley. Reconoce y guarda mis mandamientos. Cuando Salomón escribió este proverbio, estaba dirigiéndose al pueblo de Israel. Estaba recordando al pueblo que si ellos reconocían a Dios siempre en su vida, ellos iban a gozar la tierra que Dios había prometido, la tierra que prometió Abraham, esa tierra, el pueblo de Israel, él disfrutó de esa tierra. Fue Josué el que repartió la tierra. Bueno, al pueblo de Israel, ¿verdad? Se le prometió una porción terrenal, pero a nosotros se nos ofrece si nosotros reconocemos a Dios en todo nuestro vivir y somos obedientes a sus mandamientos. Porque desde la antigüedad Dios ha pedido siempre obediencia y fidelidad a todo aquel que se acerca para ser pueblo de él. Entonces a ellos les decía, perdón, se les prometió la tierra, ¿verdad? A nosotros se nos promete la salvación de nuestra alma.
Ahora bien, dice el versículo 5 de ahí de siempre de Proverbios capítulo 3. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nos está aconsejando que a veces nosotros podemos tener buenas intenciones, muy buenas ideas, pero cuando esas ideas no están basadas conforme a la palabra de Dios, vamos a fallar, porque el hombre siempre las decisiones de nosotros siempre fracasan, hermanas. A veces nosotros decidimos, hoy voy a hacer esto, luego más tarde decidimos ya no hacerlo. Así somos nosotros. Somos variantes en la decisión. Entonces, si nosotros deseamos deseamos reconocer a Dios y ser obediente a su ley, debemos también reconocer sus mandamientos. Porque, bueno, vemos que la ley fue dada al pueblo judío. Pero ahora, cuando Jesucristo vino, Él, con su muerte, Él abolió la ley y ahora ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, puede ser que yo me sepa toda la ley. En el caso de los judíos, ellos todavía tienen la Torá y hacen muchas cosas, la adoración conforme la ley. Son conocedores, pero despreciaron lo más importante, que fue que desprecian el sacrificio del Hijo de Dios. Así también nosotros podemos conocer todo el Nuevo Testamento. Podemos conocer sus mandamientos, pero si no le reconocemos a Él y le ponemos a Él en el centro de nuestro corazón y en nuestro diario vivir, en nuestro diario accionar, tanto en la congregación como con todas las personas en el mundo con que los relacionamos, nosotros tenemos que resplandecer en este mundo de tinieblas como luminares, dice Filipenses en el capítulo 2 y el versículo 15. Dice que nosotros resplandecemos dentro de una generación maligna y perversa. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre, aunque nosotros le hablamos el mensaje, a veces nos rechaza y por muy bueno que sea el mensaje, por muy bien que nos hayamos preparado nosotros, a veces ellos nos rechazan ese mensaje. Pero eso no nos tiene que desanimar a nosotros, porque pues nosotros sabemos que a Jesucristo lo crucificaron porque Él dijo la verdad. Entonces nosotros conocemos la verdad, esa verdad que nos va a dar la salvación de nuestra alma, esa verdad es la que nos acerca a Dios, que es el plan de salvación cuando lo reconocemos a Él en las aguas del bautismo y luego pasamos a ser parte de su iglesia, la cual vamos a ver más adelante. Y dice también Proverbios en el capítulo 2, en el versículo 2, siempre ahí del capítulo 3, dice: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Mire, si yo quiero tener una vida larga y llena de paz, tengo que reconocer a Dios antes del sufrimiento, porque como les decía, ¿verdad? Que a veces nosotros tomamos decisiones de acuerdo a lo que me gusta, conforme lo que yo pienso y no reconociendo a Dios. Entonces, estamos tomando decisiones no conforme a la voluntad de Dios y a veces cuando la palabra también es dura, hermano, porque a veces la palabra dice que es como un aguijón
es como una aguja que le está pinchando su pielcita y a veces hasta sangra. Pero esto es cuando la palabra está haciendo efecto, hermanas. Ahí en Eclesiastés, en el capítulo 12 y en el versículo 1 y el versículo 11, vemos que dice, cuando nosotros aborrecemos el consejo de aquellos que nos instruyen, a veces los jóvenes, nosotros los padres los aconsejamos, porque creo que ningún padre o madre de las que estamos en esta reunión quiere ver sufrir a su hijo. Lo que deseamos es lo mejor para ellos. A veces cuando los confrontamos con la palabra de Dios y los aconsejamos, ellos a veces, usted ya va a lo mismo, solo de la Biblia habla. No tiene otro tema de qué hablar. Así son los jóvenes ahora. Pero sería mejor que reconozcan a Dios ahora que ellos son jóvenes con sus energías. Porque cuando uno está joven, hermana, uno puede trabajar en la obra, puede visitar, puede ir a evangelizar. Mientras cuando uno ya está ancianito, ya no, hermana, ya es más difícil. Porque ya le es imposible porque la edad ya no le permite, pero bueno, no todos llegamos a la misma edad al cristianismo, ¿verdad? Pero lo importante es que esta palabra siempre que nosotros sintamos que lastima, hay que agradecer que Dios es el que nos está hablando y nos ama. Y así como dice el versículo 11, que sentimos como si son aguijones. El apóstol Pablo, él le pidió al Señor que se lo quitara, pero él le dijo, bástate de mi gracia, porque mi debilidad, porque mi poder, perdón, se muestra en la debilidad. Y es cierto, hermanas, a veces cuando nosotros estamos pasando por algún proceso de enfermedad o dificultades en nuestra vida, nosotros pasamos leyendo, pasamos cantando, pasamos una vida de oración. Nosotros recibimos respuesta de Dios, entonces estamos siendo fuertes. Y solo Dios, a través de su palabra y obedecer sus mandamientos, es como tenemos la fuerza, pero no es una fuerza física, así carnal, sino una fuerza espiritual para enfrentar las situaciones que la vida nos presenta, porque la vida cristiana no es una vida solo de gozo. También el reconocer a Dios, ahí en Proverbios, en el capítulo 3 y el versículo 6 dice, reconoce, reconociéndole en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Son esas partes que a veces nosotros queremos hacer conforme a lo que a mí me gusta, lo que yo pienso, pero si no es la voluntad de Dios, hay que dejar que la palabra de Dios amolde para que eso cojo no se salga del camino y esa misericordia de Él nos vaya acercando, porque cuando nosotros somos obedientes a su palabra, Dios nos acerca a la salvación. Imagínense que si estamos en una condición de desobediencia, con esta enfermedad que tenemos, hermana, ahora estamos bien, mañana nosotros no sabemos. O puede ser un accidente, nosotros somos tan frágiles que Santiago, cada escritor tiene su forma de compararnos, unos nos comparan con la flor, otros nos comparan con la neblina, que así es la vida de nosotros. La neblina es que aparece por un tiempo, ¿verdad? Vemos esas nubes y luego ya no está. Con el viento se desvanece. La flor nace por la mañana, amanece con esa belleza, esa radiación, pero cuando el sol sale, con su calor la marchita y se desvanece. Así es nuestra vida también. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que reconocer a Dios en todo nuestro vivir. Tenemos que ser esos luminares, como dice allá el apóstol Pablo en Filipenses, ¿verdad? Y dice también
David cuando escribía ahí en los proverbios, en los salmos, perdón, en el Salmo 100 y el versículo 3, también habla casi lo mismo. Dice así, mira. Reconociendo que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mire qué bonito. Cuando nosotros somos ese verdadero pueblo. ¿Se ha fijado usted cuando el pastor anda guiando las ovejitas por esos pastos verdes que él quiere lo mejor para ellas? Así es Dios con nosotros. Esos prados donde Él nos lleva es donde no tenemos que sufrir, pero nosotros a veces sufrimos porque no queremos reconocer a Dios. Nosotros queremos ir por nuestros propios caminos. Así es de que tenemos que ser dóciles, tenemos que ser obedientes. Ahora bien, ¿será que queremos alabar y adorar a Dios como un Dios misericordioso, que Él nos bendiga, que escoja esos lugares donde no tengamos que sufrir o que nos castigue con el látigo, así como el pastor también cuando las ovejitas no hacen caso, él anda un látigo ahí y les da sus cuerdacitos para que las ovejas vuelvan a donde las quiere llevar, así es Dios con nosotros. Como segundo punto también ahí en Mateo, en el capítulo 3 y el versículo 16 y 17, vemos el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Cuando Jesucristo se presentó, antes Juan, pero lo vamos a leer. Vamos a leer Evangelio de Mateo, capítulo 16, el versículo 16 y 17. Dice así. Respondiendo Simón Pedro, pero para tener una mayor comprensión de lo que estamos hablando, fue cuando Pedro hizo la confesión de Jesucristo. Viniendo Jesús desde el versículo 11, vamos a leer, viniendo Jesús de la región de Cesarea y de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron uno, Juan el Bautista. Otros dijeron que era Jeremías o alguno de los otros profetas. Pero Pedro, mire aquí, él inspirado por el Espíritu Santo respondió. Pedro era bien imprudente y él siempre hablaba antes que se le pidiera. Y responde y dice, dijo él, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí le contesta Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dice en el 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, aquí estamos viendo que Jesús está en la confesión que Pedro acaba de confesar, está basando esa fe, autoridad, responsabilidad, porque le dijo que sobre esa confesión que él había hecho, él iba a ser el primero que iba a dar el sermón. Vemos allá a Pedro tomando esas llaves, pero esas llaves no son unas llaves como las que nosotros usamos para abrir la puerta de nuestra casa. Esas llaves es esta, mira hermanita, es la palabra de Dios. Es cuando nosotros anunciamos las buenas nuevas de salvación. Nosotros también estamos haciendo uso de esas llaves. Él hizo uso de esas llaves allá en Hechos, el capítulo 2 y el versículo 36 hasta el 41. Usted lo puede ver qué fue lo que sucedió. Que dice que estaban ahí reunidos todos los que habían crucificado a Jesús. Pedro, inspirado también por el Espíritu Santo, él se levantó y habló y dijo que ese Jesús a quien ellos habían crucificado era Señor y Cristo. Basado en esa acusación que él hizo, el pueblo se sintió acusado.
Cuando alguien ha quitado la vida a alguien, se convierte en un criminal, necesita un abogado para que la justicia le favorezca. En este caso, Jesús era el único que podía ayudar y ellos le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Eso fue lo que nosotros hicimos cuando obedecimos el evangelio. Ahora bien, vemos también a Pedro aquí tomando la responsabilidad que su maestro le dio. Ese día fue establecida la iglesia. Vemos también otro ejemplo de la transfiguración, ahí en el capítulo 17, siempre de Mateo, en el versículo 3 al 5. Cuando Jesús se fue a un monte alto, dice, veamos el texto, dice: he aquí le aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. ¿Quieres que hagamos 3 enramadas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, hubo una voz. Una nube le cubrió de luz. Una nube de luz le cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Esta voz que se escuchó fue la voz de Dios. Moisés, Elías y todos los profetas que vivieron antes de Cristo fueron muy buenos profetas, pero tuvieron su tiempo, se cumplió cuando Jesucristo murió. Ahora nosotros no tenemos que oír a otro que no es a Jesucristo. Moisés habló también al pueblo de Israel que Dios iba a levantar un profeta de entre sus hermanos. Ahí en Hechos, en el capítulo 4 y el versículo 12, usted lo puede leer cuando tenga tiempo. Ahora nosotros no lo vamos a leer porque el tiempo creo que ya me está absorbiendo. Entonces vemos que, ahora bien, vemos que ese fue el día que Pedro hizo pública la confesión, y aquí Jesús está dando responsabilidades también. Él le dijo, también hay algo que también nosotros debemos de notar. Él le dijo: mi iglesia, singular, no mis iglesias como el hombre ha hecho ahora. Pero bueno, eso hay que prepararnos para cuando nosotros vayamos a dar el mensaje, pues tenemos que aclarar esas partes. Ahora vemos que será que los siervos de Dios también a veces podemos caer en debilidades. Veamos a aquel Pedro que estaba animado, confesando, pero vemos aquí cuando también Jesús le reprende, ahí siempre en el capítulo 17 y en el versículo 22 al 23, Jesús también anunció su muerte. Desde el versículo 1 dice que Jesús les dijo que a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos. Él estaba hablando de su muerte, que le iba a dar el sumo sacerdote y los escribas. Pero ellos no entendían, porque todavía no era el tiempo de Dios, que ellos tenían que entender el mensaje. Y dice en el versículo 22, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a recordarle y diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, y a entristecerlo y a decirle que no se dejara crucificar. Pero Jesús le reprende y le dice, pero volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro estaba pensando que Jesús venía a establecer un reino terrenal, pero Jesús le estaba hablando que si él no moría, nosotros no estuviéramos aquí unidas a través de esta plataforma, hablando de su palabra, porque es así como él nos ha unido de diferentes naciones,
de diferentes nacionalidades, posiblemente no hablamos el mismo idioma, pero la palabra de Dios es la misma. Es la misma, tal vez usted la lea ahí en otro idioma, pero el significado es el mismo. Bien. También vemos otra persona, bueno, ahora vemos también ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y el versículo 38 al 39. No se vayan a sorprender si la voz me va cambiando, porque estoy un poquito afónica también. Dice el 38 y el 39. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que diere, no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Está hablando de la iglesia, la cual somos nosotros. El propósito por el cual Dios mandó a su Hijo es para que nadie se pierda. Mientras hay vida, hay esperanza. Y pues nosotros lo que tenemos que hacer, que si hay debilidades en nuestra vida, es volver a reconocer a Dios, volver al camino, caminar con Él. Él nos quiere llevar por donde nosotros no tenemos que sufrir tanto, pero bueno, ahí es decisión propia, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que? Debemos también reconocer que cuando nosotros tenemos esta madurez espiritual y reconocemos a Dios y le ponemos a Él en primer lugar en nuestras decisiones, es porque ya tenemos un poquito de madurez espiritual, la cual debemos también anhelar todos, tener ese despertar espiritual dentro de nosotros. También dice ahí en Mateo, en el capítulo 14 y el versículo 33. Pero quizás no lo vamos a leer, hermanas, porque yo creo que ya estoy un poquito pasada de tiempo. Solo les voy a decir, los tenía aquí está. Mateo capítulo 14, el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca, viéndole, le adoraron y diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ve cómo la gente reconocía a Jesús, lo reconocía por sus milagros, por sus obras, porque habían habido muchos profetas antes de él, pero la gente le reconocía. Ahora nosotros también tenemos que ser reconocidas, hermanas, por nuestras acciones. Que si alguien nos rechaza, nosotros no le vamos a volver. Si alguien nos ve mal o nos responde mal, no le vamos a volver otra palabra más agresiva. Le vamos a responder con una palabra amable, porque dice Proverbios que la blanda respuesta apacigua la ira. Entonces, los hijos de Dios ya no tenemos que ser iracundos, tenemos que ser mansos, humildes. Ahí lo dice también Jesús en Mateo, en el capítulo 11, el versículo 29 al 30. Él dice que aprendamos de él y seamos mansos y humildes de corazón y que llevemos el yugo. El yugo es que tenemos que vivir en esta generación, hermana, donde hay tanta maldad, donde solo vemos perversidad, pero nosotros no tenemos que actuar igual que ellos. Bien. Vemos también otra persona que reconoció a Jesús. Allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15 y el versículo 39, vemos qué sucedió cuando la crucifixión de Jesucristo. Este centurión reconoció a Jesús, que él era, cuando él vio que los muertos, el centurión el que era de los soldados romanos que habían puesto a vigilar qué pasaba con Jesús, cuando él vio que los muertos resucitaron, tomaron vida, él reconoció que Jesús era bueno y era un hombre noble y era el Hijo de Dios.
Bueno, esto no es bíblico, pero sí hay referencias que dicen que él después se bautizó, pero la Biblia no lo dice en ningún lugar, así es de que nosotros tenemos que hablar donde la Biblia habla y callar donde ella calla. Eso lo dice el apóstol Pedro en el capítulo 2 y el versículo 11. Dice que hablemos donde la palabra de Dios habla y callemos donde ella calla, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, quien pertenece la honra y la gloria, el imperio. Ahora, bien, reconociendo a Dios en nuestra vida. Creo que lo leímos ya, ¿verdad? El Salmo 100, el versículo 3 al 5. Vamos a verlo nuevamente. Ya con esto estamos casi terminando, hermanos. Salmo 100, versículo 3 al 5, dice así. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros. Y pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Bien, entonces vemos que si nosotros queremos que Él sea bueno con nosotros, nosotros somos la casa, somos el templo, somos la iglesia del Dios viviente. Tenemos un montón de nombres. Somos piedras, como piedras vivas. Ahí eso lo dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 2 y el versículo 11 y 12. Desde el 9 habla en adelante, dice que como casa espiritual nosotros seamos edificados en la roca que es Cristo. ¿Y eso para qué? Para llevar frutos que glorifiquen, porque Él nos llamó de un mundo de tinieblas. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó cuando estábamos en el mundo de pecado, para que ahora nosotros vayamos y rescatemos a esos que están ahí en pecado y tengan la misma oportunidad que nosotros ahora tenemos, que estamos luchando por nuestra salvación. Para concluir, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés capítulo 12, el versículo 3. Mis amadas hermanas, les agradezco por su atención. Que el Señor Jesús las bendiga y que las proteja siempre con su misericordia. Gracias por su atención. Gracias, hermana Anita, por su invitación. Espero que hayamos aprendido y pues si en algo no me di a entender, pues me perdonan o pueden preguntarme hasta donde esté mi capacidad. Voy a ver si puedo responder. Que el Señor me la bendiga. Fuertes abrazos. Tengan feliz tarde.